Buen día, sean bienvenidos todos a ver la primera edición de Datazo. Hoy me encuentro acompañado de mis compañeros Jerónimo, Yandel y Silvio. Yo les vengo a hablar de lo que es un batacazo. ¿Qué es un batacazo, amigo? Muy buena pregunta. Un batacazo es cuando un equipo, que nadie da como favorito, termina dando vuelta del partido, lo gana y eso queda en historia del fútbol. Hay muchos casos, el más reciente y para mí uno de los más buenos y de un mundial, el de Paraguay-Alemania. Un Paraguay que nadie da como favorito, con un entrenador muy bueno, argentino, Alfaro, el cazador de utopías, el cual, como siempre, su estilo de juego defensivo logró ganarle a una Alemania por penales, que es algo muy visto por él, defensa y jugar al contraataque y ganar por penales. Y nada, eso es un gran batacazo de la actualidad. Después tenemos otro, pero este es de la Premier League. El Leicester campeón de la Premier League 2015-2016, con estrellas como un joven Jamie Vardy, un Ryan Mahrez y un N'Golo Kanté, el cual venía un equipo del cual venía de pelear el descenso y nadie lo daba como favorito para ganar la Premier League y terminó ganándola y con gran diferencia de puntos. Otro tenemos de la Eurocopa, Grecia 2004, nadie la da como favorito, nadie la da como un fútbol europeo y terminando el nivel, llegó a la final y le ganó a un Portugal encendido fuego que era de un reciente Ronaldo, un Figo y un Deco. Después tenemos otros como Senegal-Francia 2002, una selección que venía de ganar el Mundial, estaba también lleno de nombres con mucha jerarquía, estrellas y perdió 1-0. También tenemos otros como el Maracanazo, en el 1950. Brasil, al ser otra plataforma de mundial, solo necesitaba un empate y ya era campeón del mundo. Y nadie le tenía fe, y fue en el estadio del Maracaná, en el cual hubieron 170.000 personas, y en el cual ganó Uruguay, 2-1, dando ahí el conocido Maracanazo. Se puede decir que es como una sorpresa, ¿no? Dada en el fútbol. Sí, es como una sorpresa y deja a todos que sepan que nada está asegurado en el fútbol. Nada está asegurado en el fútbol. Y es algo que va a pasar siempre. Es un resultado siempre distinto. ¿Tenías que seguir con algo? Nada más. Bueno, Pará, hay un batacazo muy bueno que no lo mencionaste, que es el de Costa Rica, en 2014, Costa Rica eliminando. con Manuel, Navas, Keylor Navas. Keylor Navas, arquero, Keylor Navas, arquero muy bueno. Esa era una de las grandes figuras, pero pudo llegar hasta cuartos, si no me equivoco, Octavos. octavos. Sí, obvio quedan muchos maracanazos, no. Batacazos sin hablar, pero esos son uno de los más conocidos. Obviamente hay más. Sí, tenía un dato de que me había olvidado, de algo que es más que, ¿cómo se diría? Pasión. En el año 2005, Costa de Marfil logra clasificar a un mundial gracias a su jugador estrella, Didier Drogba, el cual estaba muy feliz, pero en su nación había muchos conflictos. Entonces, al haber una guerra civil, él buscaba que eso ya no se haga más. Y hablando con el pueblo, comunicándose, ya que era una de las primeras veces de Costa de Marfil en clasificar un mundial, logró establecer una paz y un cese al fuego, logrando así que la guerra civil terminara para ver a todos unidos por el mundial. Nada, eso. ¿Está? Bueno, hola, me presento, soy Yandel Jorge, ya me mencioné mi compañero. Yo voy a hablar un poco de lo que fue el Mundial del 86, pero antes de introducirme en todo lo que fue el Mundial, quiero volver un poco para atrás en la historia para entender por qué fue tan importante el Mundial. Porque no solo fue levantar una copa del Mundial bueno, con el pueblo y eso, sino que hay que entender un poco la historia. ¿Qué venía pasando en Argentina? Había una democracia que estaba mal, o sea, en el país estaba muy mal. Bueno, ya también saben un poco lo de Malvinas, de eso, es como para que se vayan guiando. Eh, Venían del golpe del militar, golpe militar. exacto, eso. Venían del golpe militar y muchas desapariciones, con esto de la censura también, de la violencia, desapariciones y nada. Venía bastante caótico de Argentina.
Y fue un mundial donde nadie le tenía fe a la Argentina, nadie. Fue un mundial muy, muy raro. Y logró clasificar. Bueno, ¿cómo llegó la Argentina al mundial? Además de, bueno, de que eso, que pensaban que no iba a hacer nada, porque ya había jugado algunos amistosos, no le había ido muy bien. Bueno, Maradona era un poco criticado. Venía sufrido Argentina, venía mal. Sí, se hablan de muchos casos de doping ya en Maradona o muchas críticas Bilardo. por su Estado físico, estado físico y vida fuera de la cancha. claro. Lo extrafutbolístico le venía pesando mucho a Maradona y era como para redimirse. Hay un dato que por ahí mi compañero no tiene para apoyar, es que Bilardo decide ir a la sede a entrenar a la selección, ya que la sede donde iba a ser era muchos estadios a mucha altura sobre el nivel del mar. Y eso también ayudaría a tener ventaja en el mundial, lo cual sería el entrenamiento físico. Exacto. Bueno, Argentina empezó ganando, empató contra Italia y terminó como primera. Luego pasa, después, bueno, empezó a crecer la ilusión del pueblo, lo que es la Argentina, empezó a emocionarse. Acá quiero frenar un poco, quiero hablar un poquitito del Diego, de lo que era para la gente también, ¿no? Porque no era solamente un capitán, era un líder, manejaba los tiempos, hacía todo. Y un buen dato es que hizo 5 goles y dio 5 asistencias, casi 10 de los 14 que hubo en ese mundial. Además de, bueno, ya haber clasificado eso, ya en cuartos nos encontramos contra los ingleses. La verdad que fue un partidazo tremendo. Bueno, acá están los famosos goles reconocidos de la mano de Dios y el gol del siglo, ¿no? Otro punto a recalcar es que yo había dicho lo de la historia para que entiendan por qué fue un partido tan importante. Cargado de mucha historia. Exacto. Mucha historia, ya que veníamos de en muy pocos años de un conflicto, el conflicto muy conocido, las Islas Malvinas. Y bueno, ya saben que no era una revancha militar, pero el pueblo argentino se lo tomó así, se jugó así, con el corazón. Nada, y luego de continuar, ya después los goles son históricos, la mano de Dios, el gol del siglo, son goles que quedaron marcados. Qué golazo, ¿no? Tremenda ese gol. A mí la tocó con la cabeza igual. Nada, ahora, después de que la FIFA lo haya declarado el gol de la historia, pasó a semifinales en la Argentina, ¿no? Y jugó contra Bélgica. Fue un partido raro, pero aportó mucho para la selección. Terminó 2-0, llevándose un buen resultado y pasando a la final contra Alemania. Alemania arrancamos jugando bien contra ellos, un partido bastante lindo. Arrancamos ganando 2-0, luego Alemania lo empata y era un partido que ya estaba por terminar. Hasta que Maradona le mete un pase tremendo a Barruchaga, ¿no? Burruchaga. Y termina 3-2. Y terminó el partido 3-2 con Argentina campeona del mundo. Qué jugador Burruchaga, era como muy infravalorado y terminó dando. Terminó siendo uno de los mejores también. También quiero hacer una comparación de lo que era el fútbol actual con el antiguo. Como antes había, no sé, estaba el VAR, primero para arrancar estaba el VAR, la inteligencia artificial de la línea del gol, personas viéndolo, porque antes no existían casi las redes sociales. Ahora tenés a más de millones de personas viendo todo lo que es el partido en vivo y en directo, por millones de canales. Y antes obviamente no todos tenían acceso a una tele y más en esa época de la Argentina. Era radio o ir a algún restaurante o algo y poder verlo. Es un cambio totalmente abrupto con lo que es ahora con bar, redes sociales, todos. No, obvio. Además de que, bueno, existen otros apoyos como los psicólogos deportivos, los preparadores físicos necesarios, porque antes se jugaba y no se cuidaban a los jugadores. Las camisetas, todo pesaba mucho lo que es ahora. Cambió mucho el fútbol. ¿Algo que aportar, amigo? Sí, que eso es obvio y que sí, antes no. Mismo Maradona es uno de los jugadores más pateados en amistosos todos internacionalmente y en mundiales.
y eso también ayudó a entrenadores físicos todo y que se refuerce esa falta de más atención a los sus golpes, jugadores, claro. ya que es un deporte de contacto, pero igual eso puede causar muchas lesiones. Bueno, yo ahora solo quiero... Ah, perdón, te robé la palabra. No, no pasa nada. Y Maradona siendo uno de los 3 jugadores más golpeados en todos los mundiales hechos, ocupando Sí, los primeros 3 puestos. no lo podían parar al tipo. Claro. El tipo era imparable. Bueno, y ahora solamente quiero destacar algunos puntitos y yo ya iría terminando. Argentina marcó 14 goles en todo el mundial, solo recibió 5. Bueno, Maradona participó directamente en 10 de esos 14. Fue el segundo título del mundial de la Argentina, el 78 y el 86. Bueno, el gol del siglo quedó marcado para la historia, fue votado y terminó siendo el mejor de todos. México fue el primer país en organizar 2 copas del mundo. Y después unas condiciones bárbaras. Se jugó a más de 2000 metros sobre la altura del mar y se jugaba el partido a más de 30 grados. Fue un mundial único, histórico, más allá de todo lo que se logró. Bueno, eso era todo lo que yo tenía para aportar y ahora a continuación se lo paso a mi compañero Silvio. Muchas gracias por escuchar. Antes de darle la palabra a mi amigo Silvio, hay algo que resaltar, que Maradona, de esos 14 goles de la selección, hizo 5 y dio 5 asistencias. Uno de los números más grandes para jugadores dentro de los mundiales, hasta actualmente en las listas. Bueno, ¿qué decís Sí, vos, Jero? queríamos decir que vamos a ir con Jero porque tiene lo del 78 que puede aportar más a lo que dijo Yandel. Retomando un poco de lo que dijo Yandel, yo paso al explicarle un poco cómo fue la trayectoria, los problemas que hubo en el Mundial del 78, tan controversial por un hecho de que la misma sede del Mundial, terminó siendo campeona del mundo. Fue muy criticada Argentina por, en su momento la Argentina pasaba por un golpe militar, haciendo que se diga, o sí, se sigue o se suponga que Argentina compró el mundial como para tapar lo que se decía en el país, que eran muchos asesinatos, muchos secuestros, pero nada. Y pasando al mundial, Argentina... ¿Llegó bien preparada la Argentina para ese mundial? Sí, llegó con... O sea, de llegar bien, llegó bien los jugadores, demás, pero llegó con mucha duda por el hecho de que pudo haber ganado porque lo compraron. Claro. A lo que se dice comprar. En ese momento era como para dar una buena imagen del país, del cual las cosas que se decían no eran tan así. Y quedó muy sospechoso en el momento de que la misma sede saliera campeona, pero pasó varias veces. El contexto era la dictadura, todo. Aunque en América había mucha dictadura ya, pero se dice que como que los militares, todos, no sé, para ustedes, en general nosotros, ¿les parece que fue como amañado, arreglado para Argentina? No, para mí, para nada, porque, bueno, ya se sabe cómo ganó Argentina, pero sí fue controversial por más que nada esto de que se usó por la censura y, y todo lo que estaba sucediendo en el país, y bueno, fue duro por eso también. Y para mí estuvo bien como ganó, la verdad. Para mí estuvo muy bien como ganó la Argentina. Obviamente se iba a decir que estaba todo arreglado, pero para mí fue una copa limpia y justa. Igual Argentina ya, bueno, por lo menos en los últimos mundiales, es muy escuchado el decir que Argentina lo arregló, lo maniató, solo por el hecho de ser buenos. Sí, eso igual es más, creo que es más a lo actual y igual siempre se le tuvo como algo a Argentina, ya que tiene uno de los máximos exponentes del fútbol mundial y bueno, Claro, y no a siempre todos les hubo gusta. como, claro, esa cosa de decir... La picardía. Sí, esa picardía. Bueno, les paso a decir quiénes fueron los rivales con los que se enfrentó Argentina. Fueron, porque, a ver, les paso a explicar también un poco.
Era otro modelo. Era otro modelo mundial, como para hacerlo breve, eran dos fases, grupo 1, no, fase 1 y fase 2. La primera fase constaba de la fase de grupos normales, como se viene haciendo hasta ahora, y la segunda parte es un poco de lo mismo, pero ya eran dos grupos y pasaban a la final solo dos, si no me equivoco. No, dos grupos pasaban los dos primeros. Y los rivales fueron en la primera parte. En el grupo 1 sería Hungría, Francia e Italia. Argentina pasaría como primero, ganándole a Hungría, a Francia y empatando contra Italia. Fue 0-0. ¿Y hubo algún gol del Matador? Y sí, hubieron varios, pero más en la segunda parte porque no se mostró tanto el Matador en la fase de grupo. En la fase 2 los equipos fueron Polonia, Brasil y Perú. Con Perú es un caso muy raro porque hubo mucha controversia ya que Argentina ganó 6-0 y se decía que el partido estaba maniatado por el resultado tan voluptuoso que tuvo Argentina. Sí, ya que por diferencia de goles a sus rivales también eso sumaría puntos para quedar primero. Exactamente. Ahora pasando a la final. La final fue contra Países Bajos, ganando Argentina 3-1, partido trabado. Se pudo ganar, sí, pero al 78, ya llegando con lo último de los jugadores, pudieron ganarlo por diferencia de 2 goles, perdón. Pero fue partido sufrido. Si no me equivoco, acá echan a Kempes por la mano que hizo en la línea. Sí, si no me equivoco. Salvándola en la línea. Sí, salvándola. Kempes puso la mano a la pelota y sacaron roja. Sí, y también fue el matador, Kempes. 5 goles hizo, uno en la final y 2 en los partidos anteriores del otro grupo. Y cabe recalcar que él tenía una cábala que era no afeitarse el bigote. En el cual se dice, él cuenta, ¿no? Obviamente su experiencia, de que no podía meter gol en los primeros partidos por esa cábala. Y después cuando se dejó el bigote pudo hacer 5 goles en 3 partidos. Y nada, fue increíble. Una Argentina increíble con Menotti, que se puede tranquilamente sentar en... no, él es la mesa donde está Bilardo y Alfaro, yo Pasarela. creo. Y no sé, Y uno pero de los Menotti es máximos técnico. Sí, Pero para mí en la mesa es Menotti, Bilardo y Alfaro. Y Scaloni. Scaloni se puede ahora sentar Scaloni tranquilamente. se está consagrando. Y la actuación que tuvo el Pato Filiol fue muy buena. Más en la final se pudo destacar mucho más. Pero qué cosa controversial que es Argentina en los mundiales. Siempre le tiran una piedrita, siempre hay algo que tratan de resaltar. De la Sí, ¿no? Argentina. Quieren bajar al campeón, vos. Siempre tratan de tirar una piedrita. Siempre van a querer bajar. Pero bueno, a pesar de todo, sufriendo no, siempre se pudo ganar. Si no sufrimos, no Siempre, somos nosotros. Si no Siempre sufrimos, somos sufriendo. nosotros, siempre. ¿Qué más les puedo decir? Les paso a decir cuál serían los jugadores que componen el plantel de 22. Sí, arrancando por los arqueros, que sería el Pato Filiol, Héctor Valey y Ricardo Lavolpe. Después en la defensa, Luis Galván, Jorge Holguín, Daniel Pasarela, Alberto Taranquín, el capitán. Por muchos dicho que Pasarela es mucho, pero mejor. O Beckenbauer aprendió de Pasarela. Dicho por muchos. Y puede ser, no sé. Dicho por... 2 mundiales Pasarela, ¿no? Sí, 2 mundiales. Es, si no me equivoco, el único jugador que Quien te tiene conoce, Beckenbauer. Y
Pasando al mediocampo, Osvaldo Adriles, Ameri- americano gallego, Omar Larroga. Tan Nombre complicado más el nombre. complicado no Sí, había. no. Norberto Alonso, Ruber Galván, Miguel Olviedo, José Valencia, Ricardo Villa y hasta ahí llegaría. Después los delanteros sería el Matador, Mario Alberto Kempes, Daniel Beltini, Leopoldo Luque, René Osmenan, Oscar Ortiz. Y nada, acá le cedo la palabra a Silvio, mi compañero. Hola, yo soy Silvio y quería hablar un poco de todo lo que es el negocio del fútbol, pasando a una parte más actual, porque esto del fútbol se está usando ahora como más comercial, como para vender, digamos. Y hay ciertas cosas a las que te referís con eso, ¿no? Como lo que conocemos mal llamado cooling break. Sí, sí, por ejemplo, esto que es el break, la pausa de hidratación, que usan ese espacio como para meter publicidad, que también, o sea, tiene Como un propósito para cuidar la salud de los jugadores, claro, el físico, el desgaste, pero para mí no es tan así. Para vos es algo más como cuidado sanitario, algo así a los jugadores. para mí es algo, sí, sanitario, que no sé si está bien elegido porque por ahí corta eso que es el folclore del fútbol de jugar y jugar así, claro, disfrutar los 45 minutos y para meter publicidad, ¿no? Eh, Obviamente tiene su realidad igual, ¿no? Por ejemplo, ahora la sede es Estados Unidos, ¿o me equivoco? Bueno, allá es temporada de momento. Estados Unidos, Mucho México, calor. Canadá. Sí, el hecho es que al ser el otro lado del hemisferio, si te pones a pensar, la mayoría de mundiales organizados de la línea del Ecuador para arriba siempre son en temporadas de verano. Es como curioso, obviamente, quién quiere jugar en invierno o en una lluvia. Pero Estados Unidos encima con la división de estados siempre es un clima diferente. Eso es como que por ahí yo siento que el cooling break estaría bien que sea, no sé si a los 27 minutos, sino que a los 80, por ahí 70, pero todo directo como hasta esa parte, hasta los 60. Claro, y es como recalcábamos también, ¿no? Antes no se cuidaban a los jugadores y ahora se cuidan demasiado. La recuperación post partido, mediante el partido también, como la pausa de hidratación. Pero bueno, también hay partes que se usan para hacer publicidad. Imagínate eso en los tiempos de Maradona, ¿cómo hubiera sido? O Kempes. Vayan chicos, vamos a tomar agua. Usaban la canillera acá, la canillera claro, así. sí. Claro, como es un deporte de mucha visibilidad, aprovechan también los sponsors para poder salir y bueno, es un negocio que gana millones de dólares y, y es, no sé, es como aprovechan la visibilidad de un partido muy importante o de lo que sea que tenga visibilidad para meter publicidad, anuncios, los sponsors que tienen en las camisetas. Claro, eh, aprovechan esos momentos para poder aparecer, darse a la luz sí, y mostrarse ante todos. y muchos jugadores que eh, tienen Sponsor, así contrato como con Messi, marcas. como en su tiempo Maradona con Puma, que siempre tenía como atarse los botines adentro de la cancha, La sí, famosa historia de que y usaba los botines desatados. los botines atados y Y se lo ataba. eso es algo comercial, pero estamos hablando de esa época y a lo que ahora es, no, los botines F50 de Messi, los Predator de Ronaldo y... No, si a día no es... Bueno, y todas esas cosas, es como que se ve más comercial a lo que es ahora. Antes era, el jugador usa estos botines, la marca le paga y bueno, Maradona el caso único de él, así. Y Bueno, también hablando, disculpa, Sergio, también hablando así de las canilleras, ahora vemos jugadores muy famosos, como el conocido caso de Depay, el jugador holandés, que usan unas canilleras de este tamaño, y vamos antes a Uruguay o a cualquier país de antes, y usaban unas canilleras
Eran gigantes y incómodas. muy gruesas, muy pesadas. Ahora lo tratan de usar como para decir, Que usa protección. como claro, que para decir que para usan no- protección, pero en sí usan tan chiquitos como para tiran el chamullo para mí. El Lo hacen estilo. más rápido, el estilo también. O lo de romper las medias por Sí, incomodidad de usar las medias presión. cortadas también. Además de eso, ¿no? Si no sos bueno, si sos Brian Sarmiento, Claro. El conjunto hoy también todo, ¿no? Como está todo tan vestido, parece, no sé, una moda como se juega al fútbol ya. No es simplemente una buena camiseta, una buena tela pesada. Hasta las medias, existen las antideslizantes, las medias que no te cortan, están muy bien cuidados los jugadores hoy en día. sí, también fuera de todo el marketing y todo eso es también un cuidado, todo. Como antes, por ahí el vendaje le da más importancia, ahora al vendaje no le dan tanta importancia. A lo que antes decía, ves cualquier jugador vendado, tobillos, todo. Ahora nadie, es como que fue más relajado, pero a la vez tiene otras cosas, como vos decís, las medias antideslizantes, todo. Y es muy como ingenuosa eso a la vez. ¿Algo más para aportar? No, nada más. Quería cerrar con eso que eh, el fútbol no solo es un deporte, sino que es un lugar de visibilidad para los comerciales y la publicidad. Es Hoy en- pasión. Claro. Hoy en día ya deja de ser fútbol y ya empieza a ser como más propaganda todo el tiempo. Esto para mí va un poco de la mano con la inclusión, inclusión de los Estados Unidos al fútbol, porque viene de la MLS, no, vos te cagas de risa, pero Anti-soccer. en Estados Unidos, bueno, el deporte que más se ve es el básquet, y en el básquet usan el cooling break también para poner muchos sponsors. No solo el básquet, sino que el béisbol y Claro, el el béisbol. conocido fútbol americano. Y sí, se ve mucho eso de la pausa de agua, pero eso se ve más relacionado a ser una cancha más chica y todo más movimiento. No es lo mismo, son 5 contra 5 y es ta 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 ta. Y nada, yo creo que ahí sí está bien adherido, pero después, nada. En el fútbol lo quisieron adherir como para mostrar más esa propaganda o tratar de parecerlo más a lo que es no, ¿cómo es? Fútbol americano, sí. Sí, rugby. El rugby de toda la vida. Pero nada, eso. Vamos los Pumas. Muchachos, Yo estoy por una charla del mundial. Nada, pero vamos a ir cerrando y con una frase de nuestro querido 10. Ahora te la hicimos. La pelota no se mancha, una mítica frase dicha en la Bombonera. Ojo. Esto. Vamos dando el cierre de la primera edición de Datazo. Muchísimas gracias por ver. Puede ser que no se nos haya saltado un dato, nos los puedes escribir tranquilamente en la caja de comentarios y lo estaremos leyendo. Bueno, hasta la próxima y nos vamos ahí con la frase mítica del Diego. La pelota no se mancha.